Entonces, hoy es viernes 17 de marzo del año 2023, son las 5:01 p.m. hora de México, estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con el estudio del compendio de la Abhidhamma. Voy a proceder a compartir pantalla. Okay. En la clase anterior nosotros estudiamos el compendio de funciones. Estudiamos las 14 funciones de la conciencia y los 10 lugares de ocurrencia de la conciencia. Eso se refiere a los lugares en los procesos cognitivos. Y al final de la clase anterior también compartimos un cuadro que está también en el compendio de la Abhidhamma sobre las funciones. Y hoy día vamos a continuar el estudio del capítulo 3 y en la clase de hoy vamos a estudiar otro tema importante que es las puertas, el compendio de puertas. Entonces vamos ahora a leer el compendio. Estamos en la sección número 12, es importante tener a mano ese material. Entonces, Dvara Sangahe, Dvarani Nama, Chaku Dvaram, Sota Dvaram, Ghana Dvaram, Jihva Dvaram, Kaya Dvaram, Mano Dvaram, Chati, Chavidani Bhavanti. Entonces, en el compendio de puertas, Dvara Sangahe, las puertas, Dvarani, son Bhavanti de 6 tipos, Chavidani. O sea que hay 6 puertas. ¿Y cuáles son? Chakudvara, la puerta del ojo, Sotadvara, la puerta del oído, Ghanadvaram, la puerta de la nariz, Jivadvaram, la puerta de la lengua, Kayadvaram, la puerta del cuerpo, y Manodvaram, la puerta de la mente. La voz en Pali Dvara es una voz neutra, por eso termina con la nigajita. Si quieren aprender Pali un poco aquí. Tata, Chakum Ewa, Chakudvaram Tata, Sota Rayo, Sota Dvaradini. ¿No? Entonces, aquí, Tata. Aquí se refiere en el compendio de puertas. Chakum Ewa, el mismo ojo. El ojo es Chakum. Ewa, ahí lo podemos traducir como el mismo ojo, o el propio ojo. Chakudvara. O sea, el mismo ojo es la puerta del ojo. Tata, asimismo, Sota Araya. O sea, Sota Dvara Adini. O sea que el oído, o sea que nosotros si queremos construir las oraciones aquí, entonces tenemos que poner Sotam Ewa Sota Dvaram. ¿Ok? Entonces podemos usar para cada uno. O sea, el mismo oído es la puerta del oído. La misma nariz es la puerta de la nariz. La misma lengua es la puerta de la lengua. El mismo cuerpo es la puerta del cuerpo. Y hasta ahí. O sea, la puerta de la mente es diferente. Manodvaram Pana, pero, Pana es pero. Manodvaram, la puerta de la mente. Bhavangati Pavuchati. Se dice o se denomina Pavuchati que Bhavanga, que es la continuidad vital, ¿no? Es la puerta de la mente. O sea que parece simple esto, pero hay que explicarlo. Entonces vamos a explicar eso. Entonces ahí nosotros tenemos la puerta del ojo es Chakudvara, la puerta del oído es Sotadvara, la puerta de la nariz es Ghanadvara, la puerta de la lengua es Jihva Dvara, la puerta del cuerpo es Kayadvara y la puerta de la mente es Manodvara. Entonces ahí tienen las 6 puertas. Entonces ahora vamos a leer la guía del compendio. Ahora,
El término puerta, duara, o sea que duara significa, en un sentido no técnico, una puerta de un edificio, de una casa, eso significa duara. Pero en la Abhidhamma, por supuesto, de que esto tiene un significado técnico. El término puerta, duara, se usa metafóricamente en el Abhidhamma para denotar el medio a través del cual la mente se relaciona con el mundo objetivo. Entonces, como quien dice, la mente toma objetos, ¿no? Y para que la mente tome objetos, tiene que ser a través de alguna puerta, o hay algunas conciencias que no tienen puerta, ¿no? Entonces eso es un poco el significado metafórico del término. Y ahora se especifican 3 puertas de acción: cuerpo, lenguaje y mente, los canales a través de los cuales la mente actúa en el mundo. O sea, que el término dvara en el canon Pali se puede referir a las puertas de acción que nosotros estamos estudiando los domingos, ¿no? Kama Dvara, recuerdan que estudiamos los domingos. Y cuando se refiere a eso, entonces hay 3 puertas: el cuerpo, el lenguaje y la mente, ¿no? Ese es un significado. Pero además de eso hay 6 puertas. En este caso no son puertas de acción, sino son puertas de cognición, ¿no? Entonces las 6 puertas de los sentidos a través de los cuales la conciencia y los factores mentales salen, como entre comillas, para encontrar el objeto, o por donde los objetos entran dentro de la esfera de la conciencia y los factores mentales. En la presente sección, el autor primero enumera las 6 puertas de los sentidos, luego identifica las conciencias que surgen a través de cada puerta y clasifica las conciencias de acuerdo al número de puertas por las que surgen. Okay, entonces aquí ustedes tienen otro significado de dvara, ¿no? En este sentido, dvara se refiere a el lugar por donde sale la conciencia. No es inmaterial, no sale, pero digamos, la conciencia siempre surge con factores mentales, entonces por eso la conciencia, junto con los factores mentales, como quien dice, salen y toman un objeto. O podemos decir al revés también, por donde los objetos entran para que la conciencia y los factores mentales la tomen, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, identificar cada una de estas puertas con las realidades últimas, ¿no? Porque cuando uno dice el mismo ojo o el propio ojo es la puerta del ojo, pero eso hay que especificar, ¿qué quiere decir ojo? ¿No? Lo mismo con el oído y todo lo demás. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y después identificar qué conciencias ocurren a través de cada una de las puertas de los sentidos. O sea, de que tiene sus cosas. Entonces, el propio ojo es la puerta del ojo. 5 de las puertas son fenómenos materiales, rupa, es decir, la sensibilidad material, pasada rupa, en cada uno de los 5 órganos de los sentidos. O sea, de que en realidad el ojo no es la puerta del ojo, sino que la puerta del ojo es lo que se llama chaku pasada en Pali, que es la sensibilidad del ojo. Y la sensibilidad del ojo es una propiedad material, que nosotros lo vamos a estudiar en detalle en el capítulo 6 del compendio, que es algo, es infinitesimal, o sea, es invisible. Pero porque uno tiene esa propiedad material, es que la conciencia del ojo puede tomar el objeto visible, ¿no? Entonces, lo mismo con el oído. El oído en realidad es
la sensibilidad del oído, que es una propiedad material que está dentro de la cavidad auditiva, lo mismo que la puerta de la nariz, la puerta de la lengua y la puerta del cuerpo, que es una propiedad material que está esparcida en todo el cuerpo. Entonces, cada una de estas sirve como puerta por donde las conciencias y los factores mentales que ocurren en el proceso cognitivo tienen acceso al objeto y por donde el objeto es accesible a las conciencias y los factores mentales. Ahora, la sensibilidad del ojo es la puerta para las conciencias que pertenecen al proceso de la puerta del ojo, haciendo posible que ellas conozcan las formas visibles a través del ojo. O sea, de que la sensibilidad del ojo no es únicamente la puerta para la conciencia del ojo, sino que la sensibilidad del ojo es la puerta para todas las conciencias de un proceso cognitivo del ojo, ¿no? Lo mismo, la sensibilidad del oído es la puerta no solamente para la conciencia del oído, sino para todas las conciencias que pertenecen a un proceso cognitivo de la puerta del oído. Y lo mismo para los demás procesos cognitivos. Espero que se esté explicando bien. Y la continuidad vital se denomina puerta de la mente. O sea, de que esto es bien interesante. Las primeras 5 puertas son propiedades materiales. Pero la puerta de la mente es la continuidad vital, que es la conciencia de continuidad vital. ¿No? O sea que la puerta de la mente no es material, sino mental. Cuando un objeto se conoce a través de un proceso de la puerta de la mente, las conciencias pertenecientes a ese proceso tienen acceso al objeto únicamente a través de la puerta de la mente, sin dependencia inmediata de ninguna facultad material de los sentidos. O sea, de que cuando uno recuerda algo, cuando uno piensa, o sea, y en todos los procesos que no intervienen los 5 sentidos, ¿cómo uno piensa? ¿Cómo uno recuerda? Tiene que haber un proceso cognitivo de la puerta de la mente. Es a través de la continuidad vital. Ahora, los diferentes comentarios expresan opiniones divergentes acerca del significado preciso de la puerta de la mente. El Vibhavini Tika, que es el comentario más respetado de la Abhidhamma Sanghaja, del compendio de la Abhidhamma, dice que la puerta de la mente es la conciencia de continuidad vital que inmediatamente precede a la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, es decir, la conciencia de continuidad vital detenida. Ahora, generalmente hablando, cuando hay un proceso cognitivo de la puerta de la mente, yo creo que hemos mostrado los procesos cognitivos. El primer momento de un proceso cognitivo de la puerta de la mente es lo que se llama Mano Dvara Vajana, que es la advertencia en la puerta de la mente. Ese es el primer momento activo de conciencia. Pero antes de ese momento hay un momento de continuidad vital que se llama detenido. En realidad es un término, pero es la conciencia de continuidad vital. Ok, ahora sigamos. Entonces nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es identificar cada una de las 6 puertas con las realidades últimas. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que determinar son cuáles son las conciencias que ocurren a través de cada una de estas 6 puertas. ¿Ok? Tata, aquí. Panchadvara Vajana, Chaku Viñana, Sampatichana, Santirana, Vatapana, Kama Vacharayavana, Tadara Mana Vasena, Chatalisa Chetani. Ok. Chakudvare Jataraham Upayanti. Entonces,
Vamos a empezar a leer. Ahora, para leer en Pali vamos a tener que tomar algunas palabras ahí. Cha chatalisa chetani. Cha es 6, chatalisa es... ¿Cuánto es chatalisa? 40. 40. Son 46. Cha chatalisa chetani. 46 conciencias. Cha chatalisa es un numeral, chetani son conciencias. Entonces hay 46 conciencias, chakuduare, en la puerta del ojo, yataraham, de acuerdo con las circunstancias, upayanti, surjan, ¿no? O sea, cha chatalisa chetani, upayanti. 46 conciencias surgen, chakuduare, en la puerta del ojo, yataraham, de acuerdo con las circunstancias. ¿Cuáles son? Pancha dvaravayana, la advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Ahora, en este cuadrito, ¿cuál es la advertencia en la puerta de los 5 sentidos? O sea, tenemos que ir identificando. Chaku viñana, ¿cuáles son? Las dos. Está chiquito. Sampatichana, ¿cuál es Sampatichana? Recepción. Chaku viñana es la conciencia del ojo, ¿no? Sampatichana es recepción, que es la que está debajo de la cruz verde, la cruz verde. Y después Santirana tenemos 3, ¿no? Una resultante insana y 2 resultantes sanos, que es investigación. Y Votapana, que es determinación, pero ustedes estudiaron las funciones. O sea, de que ustedes saben que hay una conciencia que tiene 2 funciones, que es la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. La conciencia de advertencia en la puerta de la mente tiene la función de advertir el objeto cuando se trata de un proceso cognitivo de la puerta de la mente, o en proceso de los 5 sentidos tiene la función de determinación. Y Kama Vachara Yavana, o sea que son las yavanas de la esfera de los sentidos. ¿Cuántas yavanas de la esfera de los sentidos hay? Eso lo estudiamos en la clase anterior. ¿Cuántas yavanas hay? 7. ¿Cuántas? 7. No. 12. Empieza a sumar. 12 más. Ah, ok, son 55. ¿No? No, pero de la esfera de los sentidos. 12 resultantes. 12 conciencias insanas. Esas son yavanas. Ajá. Y luego es una conciencia del sonreír. Ok, 13. ¿Qué más? Y 8 hermosas sanas de la esfera de los sentidos. 21. Y luego 8 hermosas funcionales de la esfera de los sentidos. Ok, 29. Y luego 8 hermosas... No, ya. Ahí. Ah, Kamawacha son sí. de la esfera de los sentidos. O sea que son 29. ¿Sume bien? Sí. Ok. Y Tadaramana Wasena. Registro. ¿Cuántas conciencias Sí, 29. tiene la función de registro? O sea que se van dando cuenta cómo se va Sí, en la intercambiar. Vidama. O sea, es bueno, o sea, detenernos un poco aquí, ¿no? Porque esto está relacionado con las funciones que estudiamos en la clase anterior. Once. 11, registro. Muy bien. O sea que son 3 de investigación, ¿no? Sí, Y 8 grandes resultantes, ¿no? de la esfera de los sentidos. Ok, entonces, si nosotros sumamos Pancha Dvaravayana, que es una conciencia, advertencia en la puerta de los 5 sentidos, Chaku Viñana, que son 2, Sampatichana, que son 2, Santirana, que son 3, Vatapana, que son 2,
Kama Vachara Yavana, las Yavanas de la esfera de los sentidos, que son 29. Y 11, que son registro. Entonces, ¿cuántos son? 40. 46. 46. O sea, tiene que dar 46. Espero de que esté claro esto. Si no, levanten la mano. Ok. Ahora, sigamos y después vamos a ver la guía. Tata, asimismo, Panchadura Vajana, Sota Viñana Adi Vasena, Sota Dwara Adi Supi, Chachatalisa Ewa Bhavanti. O sea, de que asimismo, también, digamos, Pi, Sota Dwara Adisu, en la puerta del oído, etc., son Bhavanti, Chachatalisa, 46. ¿Cómo qué? Como Panchadura Vajana, que es advertencia en la puerta de los 5 sentidos, y ahora cambiamos, en vez de la conciencia del ojo, Chaku Viñana es Sota Viñana, ¿no? O sea, de que cuando nosotros cambiamos de puerta, de la puerta del ojo a la puerta del oído, la cantidad de conciencias son las mismas. Pero lo que nosotros tenemos que sustituir es la conciencia del ojo por la conciencia del oído. Todo lo demás es igual. ¿Ok? Savatapi Panchadware, ¿no? Chatu Pañasa Chetani. Entonces son 54 conciencias, ¿no? Kamawacharani Ewati Veritavani. Se deben entender que hay 54 conciencias, Chatu Pañasa Chetani, Kamawacharani, de la esfera de los sentidos, en las 5 puertas, Panchadwari, en todos modos. No sé. Entonces, vamos a leer la guía ahora. Bueno, todavía no. Falta la puerta de la mente. Manodware Pana, pero en la puerta de la mente, Manodwara Vajana, Pancha Pañasa Yavana Tadara Mana Vasena, Sata Sati Chetani Bhavanti. Entonces, aquí nosotros tenemos 67. Sata Sati Chetani. 67 conciencias. Bhavanti son en la puerta de la mente. Manodware, ¿no? ¿Cuáles son? Manodwara Vajana, advertencia en la puerta de la mente. Y Pancha Pañasa Yavana. O sea, de que los procesos cognitivos de la puerta de la mente son diferentes que los procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos. Porque los procesos cognitivos de la puerta de los 5 sentidos, nosotros tenemos primero la advertencia, después tenemos la conciencia, por ejemplo, del órgano, del ojo, y después tenemos recepción, investigación, determinación, 7 momentos de yavana, y después tenemos registro. Pero los procesos cognitivos de la puerta de la mente son diferentes. Tenemos advertencia en la puerta de la mente, y después vienen 7 momentos de yavana, y después vienen 2 momentos de registro, ¿no? Entonces, por eso dice que en la puerta de la mente surgen 67 tipos de conciencia. Sata, Sati. ¿Cuáles son? Advertencia en la puerta de la mente y 55 yavanas y registro. Ok, ¿cuáles son las 55 yavanas? Vayan a funciones. A ver, vaya el cuadro de funciones. A ver, ¿cuáles son las 55 yavanas? Insanas. ¿Cuántos son? 12. 12. Una de advertencia de la puerta de la mente. 8. No, pero yavana. Ah, ya van, son 12 nada más. Conciencia del sonreír. Conciencia de sonreír. Hermosas sanas de la esfera de los sentidos. 8. Y
hermosas funcionales de la esfera de los sentidos, 8. Mm, Sublimes sanas, 9. ok. Digamos. Sublimes funcionales, 9. Y Ujú. ultramundanas, 8. Muy bien. O sea que esas son todas las llamadas. ¿No? O sea que ustedes ven cómo para pasar de la sección de funciones, o sea, Sí. para poder entender las puertas necesitamos las funciones. ¿No? Entonces, vamos a seguir. Ekuna Visati. Ekuna es -1 en realidad. Visati es 20. 20 menos 1, ¿cuánto es? 19. Muy bien. Entonces, Ekuna Visati, ¿no? Que es Patisandi Bhavanga Chuti Vasena Dwara Vimutani. Por supuesto que son Ekuna Visati Chetani. 19 conciencias son Dwara Vimutani. Libres de puerta, literalmente. ¿No? ¿Y cuáles son esas? Patisandi, Bhavanga y Chuti. O sea que las conciencias que tienen la función de Patisandi, reconexión, Bhavanga y Chuti, surgen sin puertas, libres de puerta. ¿Cuáles son esas conciencias? ¿Cuáles son esas 19? Ahí en el cuadro funciona. Funciones. ¿No es investigación, resultantes hermosas y resultantes sublimes? Ya. O sea, ¿cuántos son de investigación? Investigación. 2. ¿Cuántos son resultantes hermosas? 8. 10. ¿Cuántas resultantes sublimes son? 9. ¿Cuáles son las resultantes sublimes? ¿Cuáles son? Aquí. Ok, el término Mahagata sublime se refiere a las conciencias de las llanas de la materia sutil y a las conciencias de las llanas inmateriales. Entonces hay 5 resultantes de la materia sutil y 4 resultantes inmateriales. Entonces esos son los 9. Entonces esas son las 19 conciencias que son sin puertas. No sé si me siguen. Entonces vamos a leer aquí. La guía nos explica todo eso. 46 tipos de conciencias surgen en la puerta del ojo. Las 46 conciencias son las siguientes. Conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos, 2 conciencias del ojo, 2 conciencias de recepción, 3 conciencias de investigación, 1 conciencia de determinación, 29 llávanos de la esfera de los sentidos y 8 conciencias de registro. ¿Me siguen? Ahora, en el compendio de la Abhidhamma hay un término que es Yataraham, que se traduce como de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Ahora, si bien un total de 46 conciencias surgen en la puerta del ojo, no pueden surgir todas juntas en un proceso, sino solamente determinadas por condiciones. O sea que cuando nosotros decimos que hay 46 conciencias que surgen en la puerta del ojo, eso es la suma total de todas las posibilidades, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cosas. El objeto que las conciencias toman, en el plano de existencia en donde está el ser, cuarta cosa, el individuo, ¿no? Porque en un plano de existencia puede haber distintos tipos de individuos, ¿no? Por ejemplo, en el plano humano puede haber individuos sin raíces, con 2 raíces, con 3 raíces. Entonces, no obstante estar en el plano humano, también hay que ver qué tipo de individuo se trata. Y la atención. La atención significa aquí en realidad
yoniso manasikara, o sea que es si uno realmente tiene correcta consideración o no. Entonces son las 4 cosas que son importantes considerar. Entonces vamos a ver el objeto. Ahora, si el objeto es indeseable, eso por default, la conciencia del ojo es resultante insana. La conciencia de recepción por default es resultante insana. La conciencia de investigación y el registro son resultantes insanas. O sea, de que eso ya surge por default, ¿no? Mientras que si el objeto es deseable, entonces son resultantes sanas, ¿no? Ahora, pero con relación al objeto deseable, se hace una distinción entre un objeto normalmente deseable y un objeto que es muy deseable. Entonces, cuando el objeto es muy deseable, entonces la conciencia de investigación tiene una sensación de placer, ¿no? Y como la conciencia de investigación tiene la función de registro también, entonces el registro también están acompañados con placer. Ahora, si el objeto es moderadamente deseable, entonces la conciencia de investigación y la conciencia de registro, la misma, porque tienen la misma función, la sensación no es de placer ni de placer, sino que es indiferencia. Entonces, de acuerdo con el objeto, ya tenemos ya un determinismo en cuanto a las conciencias. Todas esas conciencias son resultantes. Ok, ahora, el segundo punto es el plano, ¿no? Si un proceso de la puerta del ojo ocurre en el plano de los sentidos, o sea, los seres de los planos de los sentidos, o sea, animales, humanos, etc., ¿no? Entonces, las 46 conciencias, esas que dijimos antes, pueden surgir, ¿no? Pero si el proceso ocurre en un plano de la materia sutil, lo vamos a estudiar en el capítulo 4, el registro no puede surgir en los planos de la materia sutil. El registro surge solamente en los planos de los sentidos. ¿Cuándo surge? O sea, porque el registro solamente surge en los planos de los sentidos, pero hay casos que no surge el registro, ¿no? Entonces la función del registro está limitada al plano de los sentidos. Entonces, si se trata de un ser de los planos de los sentidos, entonces el registro puede surgir, ¿no? Pero que surja o no surja, ya hay otras condiciones ahí que vamos a estudiar en el capítulo 4. Número 3. Si el individuo es un ser ordinario o un aprendiz, ¿no? Entonces las conciencias de Yavana son sanas o insanas. Un aprendiz, eso se llama seca en pali. Y un aprendiz es un término técnico en la vida, ¿no? Que se refiere solamente a seres nobles que han alcanzado desde el primero hasta el tercer estado de iluminación hasta el sendero de Arahant. O sea, eso se llaman aprendices. O sea, de que todos los que no son aprendices son no o seres ordinarios o no aprendices, que es el Arahant en el momento de fruición, ¿no? Entonces, si se trata de un Arahant, las yavanas son funcionales. Si se trata de seres ordinarios, las yavanas pueden ser sanas o insanas, y si se trata de aprendices, hay que ver el grado de iluminación que tiene el aprendiz para determinar cuáles son las conciencias insanas que no van a surgir. Y el cuarto, ahora, si el ser ordinario aprendiz aplica correcta consideración, yoniso manasikara, ocurrirán yavanas sanas, mientras que si aplica incorrecta consideración, ocurrirán
yávanas insanas. O sea, de que, por ejemplo, uno puede ver algo desagradable, ¿no? O oír algo desagradable. Ahora, si uno aplica correcta consideración, uno no va a tener yávanas insanas. Si uno no aplica correcta consideración, uno va a tener yávanas insanas, ¿no? Entonces, la correcta consideración o la incorrecta consideración determina el tipo de yávanas que uno va a tener. Asimismo, el que surjan conciencias inducidas o espontáneas también depende de las circunstancias. Okay. Los 54 tipos de conciencia de la esfera de los sentidos surgen en las 5 puertas. Eso dijo el compendio. En una puerta particular, todos los tipos de conciencia de la esfera de los sentidos ocurren, a excepción de los 4 pares de conciencia pertenecientes a las otras 4 facultades de los sentidos. De esta forma, cuando éstas se suman, todos los tipos de conciencia de la esfera de los sentidos ocurren en las 5 puertas. O sea, de que si nosotros tomamos en general, ¿no? O sea, en las 5 puertas, las 54, pero tenemos que tener en cuenta eso de acuerdo con las circunstancias también, ¿no? Porque, ahora, en la puerta de la mente, todos los 55 tipos de yávana ocurren en la puerta de la mente. Solamente 22 conciencias no ocurren en la puerta de la mente. ¿Cuáles son? Advertencia en los 5 sentidos, los 2 grupos de 5 de conciencia de los sentidos, ¿no? Los 2 tipos de conciencia de recepción, las 5 resultantes de la materia sutil y las 4 resultantes inmateriales. O sea, esas conciencias no ocurren en la puerta de la mente nunca. ¿Por qué? Porque son conciencias sin puertas, ¿no? Las 5 resultantes de la materia sutil y las 4 resultantes inmateriales ocurren sin puertas. Ok, sin puerta. Dvara Vimutta. Estas 19 conciencias enumeradas en 9 se denominan sin puerta porque sus funciones particulares de reconexión, continuidad vital y muerte no ocurren en la puerta de los sentidos y porque no reciben ningún objeto nuevo, sino que toman solo el objeto determinado por el último proceso cognitivo de la existencia anterior. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5. Tesupana Dvipancha Vinyanani Cha Eva Mahagata Lokutara Yavanani Chati Chatinsa Yataraham Eka Dvarika Chetani Nama. Tesu, entre ellas o de aquellas, ¿no? Entre esas que ocurren a través de puertas, ¿no? Entonces nosotros tenemos Chatimsa, 36 tipos de conciencia, o sea que son los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos y las yávanas sublimes y ultramundanas surgen a través de una puerta de acuerdo con las circunstancias. O sea que las yávanas y los 2 grupos de 5 conciencias, las yávanas sublimes y ultramundanas, surgen a través de una puerta de acuerdo con las circunstancias. O sea, las yávanas sublimes y ultramundanas solamente surgen a través de la puerta de la mente, ¿no? Y los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos solamente surgen a través de la puerta de los 5 sentidos. Manu datu tikampana pancha dvarikam. Eso es otra cosa que vamos a estudiar en este capítulo, porque los elementos mentales, ¿no? Mano datu tika, los 3 elementos mentales, o el triple, literalmente el triple elemento mental, pana, pero el triple elemento mental, pancha dvarikam, surgen las 5 puertas.
El triple elemento mental es un término técnico que se utiliza para referirse a las dos conciencias de recepción y a la conciencia de advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Entonces, son 3 conciencias. Esas 3 conciencias reciben el nombre de Manodhatu, el elemento mental, ¿no? Entonces, el elemento mental ocurre a través de 5 puertas, solamente. No puede ocurrir a través de la puerta de la mente, o sin puertas, ¿no? Sukha Santirana, Votapana, Kamavachara Yavanani, Cha Dwarika Chetani. Entonces, Sukha Santirana, investigación con placer, Votapana, determinación, y Kamavachara Yavanani, las yavanas de la esfera de los sentidos, ¿no? Cha Dwarika Chetani, ¿no? Surgen a través de las 6 puertas, ¿no? Son conciencias, literalmente, Chetani, que surgen en las 6 puertas, Cha Dwarika. Upika Sahagata Santirana, eso es investigación Santirana, Sahagata asociada, Upika con indiferencia, ¿no? Mahavipakani, las grandes resultantes, que son las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, Cha Dwarikani, Cha Ewa, Dwara Vimutani, Cha. O sea que la conciencia de investigación acompañada con indiferencia, Upeka Sahagata Santirana. Y las grandes resultantes, Mahavipakani, surgen, o sea, ahí no dice surgen, pero está bien, surgen, Cha Dwarikani, 6 puertas, o Dwara Vimutani, sin puertas. En Birmania, los monjes aprenden todo esto en memoria. Y, o sea, ustedes entienden ahora la importancia de aprenderse de memoria esto. Sí. Porque si usted se aprende de memoria eso, entonces usted ya más o menos tiene todas las... Después uno puede hacer las conexiones, ¿no? Mahagata Vipakani, las resultantes sublimes, Mahagata es sublime. Dwara Vimutani Ewa, solamente Ewa, libres de puerta o sin puerta. Ok. Parece fácil la sección esta, ¿no? No, ¿verdad? Qué bueno que parece fácil. Entonces ya no continuamos hasta que aprendamos bien esto. De acuerdo con las circunstancias, ¿no? Los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos ocurren solamente en sus respectivas puertas de los sentidos. Las yavanas sublimes y ultramundanas ocurren solamente en la puerta de la mente. Investigación con placer, o sea, tiene que identificarlas. Esta conciencia surge con las funciones de investigación y registro en la puerta de los 5 sentidos y solo con la función de registro en la puerta de la mente. Determinación. Esta conciencia realiza la función de determinación en las 5 puertas de los sentidos y la función de advertencia en la puerta de la mente. Las grandes resultantes, ¿cuáles son? Son estas 8 de la esfera de los sentidos. Estas 8 conciencias, como los 2 tipos de conciencia de investigación acompañadas con indiferencia, surgen a través de 6 puertas con la función de registro y sin puerta con las funciones de reconexión, continuidad vital y muerte. Conciencia de muerte. Las resultantes sublimes, estas 9 conciencias, las 5 resultantes de la esfera de la materia sutil y las 4 resultantes de la esfera inmaterial, surgen exclusivamente en sus respectivos planos como reconexión, continuidad vital y conciencia de muerte. Por lo tanto, ellas siempre están libres de puertas. Ya terminamos. Entonces, Eka Dwarika Chetani, ¿no? Las conciencias que tienen solamente una puerta, Pancha Cha Dwarika Nicha. 36 tipos de conciencias surgen a través de una puerta.
3 a través de 5. 31 a través de 6 puertas. 10 a través de 6 puertas. O sin puerta. 9 siempre sin puerta. Así ellas se explican en 5 modos. Panchara Paridi Paya. Ok, miren. El general Lucilananda nos hizo el favor de hacer este cuadro donde está todo explicado, todo lo que nosotros hemos estudiado. Entonces, si ustedes leen horizontalmente, entonces la puerta del ojo, entonces tenemos que identificar cuál es la puerta del ojo, ¿no? La sensibilidad del ojo. ¿Cuántas conciencias surgen a través de la puerta del ojo? 46 conciencias. ¿No? La advertencia en la puerta de los 5 sentidos. Y aquí tenemos, ¿no? La conciencia del ojo, son 2. La conciencia del oído, bueno, la conciencia del ojo. Después, la recepción, que son 2. Investigación con indiferencia, que son 2. Investigación con placer es 1. Y determinación, que es 1. Yávanas de la esfera de los sentidos, que son 29. Y resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, que son 8. En total son 46. ¿No? Y lo mismo son para la puerta del oído. Lo único que hay que reemplazar es las 2 conciencias del ojo por las 2 conciencias del oído. Lo mismo para la puerta de la nariz y para la puerta de la lengua y para la puerta del cuerpo hay que reemplazar. Ahora, en la puerta de la mente solamente tenemos la investigación con indiferencia, investigación con placer, o sea, 2 y 1, determinación, que en este caso es la advertencia en la puerta de la mente, y todas las llávanas de la esfera de los sentidos, las llávanas sublimes y ultramundanas, y las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos. O sea que en la puerta de la mente son 67 conciencias, ¿no? Y sin puerta son 19. Entonces, investigación con indiferencia, 2, y tenemos las resultantes hermosas de la esfera de los sentidos, que son 8, y las resultantes sublimes, que son 9. ¿No? Y ahí abajo ustedes tienen cuántas conciencias surgen con una puerta, ¿no? Son 36. Con 5 puertas son 3. Con 6 puertas siempre, no, porque puede ser siempre o a veces. Siempre son 31. Con 6 puertas a veces son 10. Sin puertas son siempre 9, pero sin puerta a veces son 10. Porque hay conciencias que pueden ocurrir sin puerta, pero tienen una función, ¿no?, en el proceso cognitivo, entonces a veces surgen con puertas. Entonces, ese es el cuadro que ustedes deberían utilizar. O sea, que ya tienen 2 cuadros, el cuadro de funciones y el cuadro de puertas, ¿no? O sea, imagínense cuando pongamos los objetos. Entonces, ahora, para poder seguir estudiando el compendio de la Abhidhamma, es muy importante que nosotros ya manejemos esto. Porque cuando lleguemos al capítulo 4, al capítulo 5, todo esto, o sea, lo vamos a tener que utilizar, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar de compartir y no sé si hay alguna pregunta. Ahora, independiente de las preguntas, yo lo que les recomiendo es de que estudien esto bien, porque se va complicando cada vez más. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender bien esto? Tenemos ya el compendio de funciones, el compendio de puertas, después la clase próxima el compendio de objetos, que es muy complejo, y la última parte del capítulo 3, el compendio de bases.
Entonces, ¿por qué no forman un grupo? Así como hicieron un grupo de Pali con Marina y Viveka y Héctor para estudiar Un grupo de Abhidhamma. un grupo de Abhidhamma y repasar, porque cuando lleguemos al capítulo 4 todo esto es muy importante. Ok, ¿alguna pregunta? Pues yo sí tengo varias. Bueno, lo que dice que es la propiedad material, como puerta, la propiedad material, pero decía anteriormente que la propiedad material es producida por la conciencia. ¿Siempre es producida o no? No, las propiedades materiales, esas propiedades materiales que son las puertas, son producidas por el karma, no por la conciencia. Siempre. ¿No? Nosotros vamos a estudiar al final del capítulo 3 las bases. Y las bases de las 5 conciencias son similares a las 5 puertas. O sea que la puerta del ojo es igual que la base del ojo. Lo que pasa es que la base del ojo tiene una función diferente que la puerta. Pero la base de la mente es diferente que la puerta de la mente, ¿no? Pero ya sea la base de las 5 conciencias, que es igual a las 5 puertas primeras, son propiedades materiales siempre producidas por el karma. Gracias. Sí. ¿Y cómo sabemos si un objeto es deseable o indeseable, o es dependiendo del Esa es una buena pregunta. del individuo? Generalmente, o sea, de acuerdo a lo que es para la mayoría de la gente, un objeto es deseable o indeseable. No obstante eso, puede un objeto que es deseable para la mayoría de la gente ser indeseable para algunas personas, minorías, y al revés. Normalmente un objeto indeseable es indeseable para la mayoría de la gente, pero puede haber gente que ese objeto indeseable es deseable, ¿no? O sea, estamos hablando de los seres humanos en este caso solamente. No estamos hablando de seres de otros planos, ¿no? Entonces normalmente se dice que hay una perversión, porque normalmente, no sé, ver un accidente como vimos ayer, ¿no? Que veníamos de Toluca, un auto, no, ese es un objeto indeseable. Pero bueno, puede haber, no sé, personas de que vean eso, ¿no? De una manera diferente a la mayoría. Sí. ¿Y ya sea deseable o indeseable, son insanos ambos? No, el objeto no tiene nada que ver. El objeto simplemente determina el tipo de conciencia resultante que surge. ¿No? Entonces, si el objeto es indeseable, entonces supongamos que hablamos de un proceso cognitivo de la puerta del ojo. Entonces, si el objeto es indeseable, la conciencia del ojo es resultante insana. La conciencia de recepción es resultante insana. La conciencia de investigación es resultante insana. Y si hay registro, los 2 momentos de registro son resultantes insanos. Eso está determinado por el objeto, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Y le iba a preguntar, ¿por qué no hay registro en los planos de la materia sutil? Eso esperemos hasta el capítulo 4. Bueno. ¿No? Ahora, ¿por qué no hay? No sé si esa respuesta... Lo que en el capítulo 4 vamos a estudiar es la ley del registro. ¿Cómo es que ocurre el registro? Y es algo muy complejo eso.
Pero entonces esperemos hasta el capítulo 4. Ok. Y ya la última es, si me podría o nos podría dar un ejemplo de cómo aplicar la correcta consideración al ver un objeto deseable o indeseable. Bueno, aplicar correcta consideración significa de que uno no hace surgir normalmente aversión hacia los objetos indeseables, por ejemplo, no sé. Sati. Bueno, correcta consideración es paño en realidad, es sabiduría. Sí. Entonces, por ejemplo, si uno tiene dolor cuando medita, ¿no? Entonces uno, si tiene correcta consideración, uno no va a tener aversión hacia el dolor, ¿no? Ahora, ¿cómo es que uno hace para cultivar la correcta consideración? Sí, sati es un factor importante, la atención plena. Entonces, porque hay un determinismo con relación al objeto y a las conciencias, pero no con relación a los momentos de llama. Ahora, el objeto puede surgir por distintas razones, ¿no? Si uno no mira el accidente, no, o sea, no ve, digamos, algo indeseable, ¿no? Pero justo uno está mirando y lo ve, ¿no? Entonces eso es un elemento, ¿no? O sea, de que hay varias cosas ahí, ¿no? Que también vamos a estudiar en el capítulo 4. También influye el karma en no ser ver objetos indeseables. Eso. Ya, el objeto a uno se le puede presentar por diferentes razones. El karma es una de esas, ¿no? Generalmente durante la existencia, que uno vea ciertos objetos puede depender de diferentes causas o condiciones. Pero en el momento de la muerte, que en el último proceso cognitivo, siempre el objeto que se presenta es por el producto del karma pasado, ¿no? Pero durante la existencia, los objetos que nosotros experimentamos se pueden presentar por distintas causas. Pero en el momento de morir, siempre el objeto, el tipo de objeto que se le presenta a uno es como resultado del karma pasado. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, lo que yo sugiero es, si ustedes van a... Sí. Una pregunta, ¿puedo hacerle? ¿Por qué cuando en la mente no surge la conciencia de recepción, investigación y determinación? ¿Por qué surge solamente esta conciencia en la puerta de los sentidos? O sea, en realidad no sabría, o sea, lo que nosotros sabemos es de que en un proceso cognitivo de la puerta de la mente hay, el primer momento de conciencia activa es la advertencia en la puerta de la mente, y después generalmente, la mayoría de los casos, hay 7 momentos de yamana, y después, dependiendo del caso, puede haber 2 momentos de registro, ¿no? Pero no puede haber ninguna de las otras conciencias, ¿no? En el proceso cognitivo de la puerta de la mente siempre son yamanas después de la advertencia. Ahora, ¿por qué? No sé si le puedo contestar a esa pregunta, y no sé si eso está explicado en algún lado. No creo que esté explicado eso. Porque una pregunta, a ver si lo entiendo bien. En las puertas de los 5 sentidos, la recepción, investigación y determinación, o sea, esas conciencias,
es como para, yo no sé si lo entiendo bien, es como para poder nosotros identificar el objeto. Entonces, ¿puedo entender que la mente es como que ya lo tiene todos identificados, por eso solamente los tiene la advertencia? No, lo que pasa es, no es buena pregunta. Lo que pasa es de que los objetos que se toman en las puertas son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la puerta del ojo, el objeto solamente es una forma visible presente, ¿no? Ahora, la puerta de la mente puede tomar también una forma visible, pero siempre es pasada, ¿no? ¿No? O sea, de que los objetos varían, ¿no? Con relación a las puertas, ¿no? En las 5 puertas los objetos son siempre presentes y son propiedades materiales de acuerdo a la puerta que hablemos. Entonces, si es la puerta del ojo es una forma visible, si es la puerta del oído es un objeto audible, que también es una propiedad material. Y siempre son objetos presentes eso. Pero en la puerta de la mente, los objetos pueden ser pasados, presentes y futuros. No, o sea, esa pregunta de por qué nos surge, no sé, la recepción, la investigación y la determinación en la puerta de la mente, bueno, si quiere le contesto, esa sería mi opinión, ¿no? mi explicación. Lo que pasa es de que la recepción, la investigación y la determinación están asociadas con la conciencia del sentido específico. Entonces, cuando uno ve algo con el ojo, ¿no? Uno tiene que investigarlo, ¿no? Uno tiene que recibirlo, investigarlo, determinarlo para que puedan ocurrir las yávanas. Las yávanas no pueden ocurrir inmediatamente después, ¿no? En cambio, en la puerta de la mente, al no haber un sentido en particular, directamente son los 7 momentos de yávana. Que también eso lo vamos a estudiar en el capítulo 4, que es una ley de yávana que se llama. O sea, si ustedes tienen el compendio de segunda edición, hay un apéndice donde está también sobre las yávanas. Pero, así es. O sea que yo también estoy aprendiendo Abhidhamma con las preguntas que ustedes me hacen. Gracias. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora, están todos callados ahí. Pero yo sugiero, ¿no? Si realmente están interesados en aprender Abhidhamma y profundizar y eventualmente estudiar el Abhidhamma canónico, ¿no? O sea, yo creo que es el momento, ¿no? O sea, funciones, puertas, y ahora van a ver lo que es los objetos, ¿no? El venerable Silananda, si ustedes escuchan las clases de Abhidhamma de él y también si leen el Handbook of Abhidhamma Studies, lean lo que dice el venerable sobre la sección de objetos. O sea, eso es lo más complejo de todo, ¿no? ¿Cuáles objetos pueden tomar la conciencia? O sea, pero es bien interesante. Entonces, si uno por lo menos le gusta eso, entonces seguiremos estudiando. Bueno, entonces hemos retomado ya las clases, pero vamos a tener un retiro. El próximo fin de semana todavía vamos a tener clase y el siguiente fin de semana es retiro de Ruti, así que vamos a suspender de nuevo. Pero mañana vamos a continuar con el Pali y el domingo vamos a continuar con los suttas. Pues me da gusto verlos nuevamente a todos. Que tengan buenas tardes, buenas noches.